Gálatas 3, del 15 al 29. Aunque algo mencionaremos el capítulo 4, pero básicamente estaremos en esos versículos mencionados. En el último mensaje que prediqué de la carta a los Gálatas, esto hará unas 2 semanas, mencioné un movimiento denominado lo que es la iglesia emergente, o más literalmente traducido lo que es la iglesia que está emergiendo. Y dicho movimiento es un movimiento que clama ser cristiano, y es un movimiento el cual dije que lo que hace es enfatizar las relaciones entre grupo por encima de lo que es la verdad, y sobre todo por encima de lo que es la verdad del Evangelio. Este movimiento, lo que es la iglesia que está emergiendo, es el producto, es el resultado de nuestra sociedad posmoderna. Surgió a finales del siglo XX y es característico de ahora el siglo XXI. Y una de las cosas que buscan es intentar alcanzar esta sociedad posmoderna mediante el establecimiento de relaciones. Y algo que les caracteriza es algo que se llama inclusivismo. Lo que es el inclusivismo en realidad es un error, por lo que se dice básicamente es que las relaciones entre el grupo es lo principal y no es necesario un conocimiento específico de Cristo Jesús para ser salvo. Solamente es necesario un conocimiento general de Dios y eso sí, una sinceridad de corazón, eso es suficiente para dar perdón de pecados. Fíjense, por lo tanto, que siendo así, lo que se está enfatizando, por lo tanto, es ese inclusivismo, es que se incluya, que se hagan relaciones por encima de esa verdad del Evangelio. Ahora, si se ponen a pensar en esto, el cual la iglesia de Cristo está afrontando porque es producto de esta sociedad en la cual vivimos, esa iglesia emergente afecta, dispara directamente a lo que es el concepto y a la verdad misma del Evangelio y a lo que es la identidad misma de lo que es la iglesia. Por lo tanto, siendo que vivimos en esa sociedad posmoderna y que esto es producto de ello, hay una serie de preguntas que debemos plantearnos. Debemos plantearnos qué y quién conforma la iglesia de Cristo. Y debemos plantearnos, según lo que hemos estado viendo en la carta a los Gálatas, cómo lo que es esa doctrina básica y central en el Evangelio, esa doctrina de la justificación por la fe en Cristo solamente, como esta doctrina es esencial para lo que es la identidad de la iglesia y esencial para aquellos que son simiente y herederos de la promesa. Si le preguntamos esto a Pablo, cómo la doctrina de la justificación se relaciona con quién es, qué es la iglesia, Pablo tiene una respuesta bien clara. Y la respuesta es el título del mensaje que tienen en sus boletines. La respuesta es que en Cristo, nos diría Pablo, en Cristo somos simiente de Abraham, hijos de Dios y herederos de la promesa. Ahora, para entender esto, cómo en Cristo somos simiente de Abraham y herederos de la promesa, estos versículos que hemos leído, debemos poco a poco ir pelándolos, sacando capas como si pelásemos una cebolla. Sacar diferentes capas hasta llegar al argumento final de Pablo, al colofón final. Así que, como aquel que pela una cebolla, espero que al final del mensaje no estén llorando, pero si lloran, al menos lloren de gozo, por ver y saber lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y si preguntamos, en Cristo somos simiente de Abraham, herederos de la promesa. ¿Cómo Pablo nos explica esto? ¿Cómo la Escritura nos explica esto en estos versículos? Básicamente de 3 maneras. Primero, se nos mostrará lo que es la irrevocabilidad de la promesa dada a la simiente de Abraham. Esto es fundamental para que seamos simiente de Abraham, herederos de la promesa. Segundo, se nos mostrará que el correcto lugar de la ley y de la promesa es necesario para que seamos simiente de Abraham y herederos de la promesa.
Y el tercer punto será el colofón de Pablo, el resultado. Pablo nos dirá el resultado de esa irrevocabilidad de la promesa dada a la simiente de Abraham. Y el correcto lugar de la ley y de la promesa trae como resultado que seamos herederos de la promesa, simiente de Abraham. Tres cosas: irrevocabilidad de la promesa, correcto lugar de la ley y la promesa, y resultado final de estas dos cosas. Vamos al primer punto, esa irrevocabilidad de la promesa dada a la simiente de Abraham. Fundamental, el fundamento para que todos nosotros y aquellos que por fe van a Cristo puedan ser simiente de Abraham y herederos de la promesa. Y aquí hay dos preguntas que debemos hacer y dos preguntas que debemos responder. La primera es, ¿quién es la simiente de Abraham? Y la segunda es, ¿cómo esta irrevocabilidad es mostrada? Primero, ¿quién es la simiente de Abraham? Y la respuesta de Pablo es clara: la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Fíjense cómo esto está claro en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, fíjense cómo este concepto, este término de simiente es esencial en los versículos que hemos leído. Primero, es un concepto central. Fíjense cómo Pablo empieza en el versículo 15 diciendo: hermanos, hablo en términos humanos. Después nos va a decir en el versículo 17 de qué está hablando. Fíjense, esto pues digo. Ahora, entre el versículo 15 y el 17 nos encontramos algo central. Y eso es el versículo 16 donde Pablo nos habla de la simiente de Abraham, que es Cristo. Fíjense cómo esos tres versículos, cuando vemos la estructura, es como una foto, como una imagen que la misma Biblia en su estructura nos está dando para que entendamos que ese pacto de Dios con Abraham, esa promesa de Dios a la simiente de Abraham, es algo central. Después, fíjense, el concepto de simiente es el hilo conductor en todos estos versículos. Es lo que nos da el esqueleto de los versículos 15 al 29. Porque ese concepto de simiente aparece 3 veces en todos estos versículos. Y aparece en 3 momentos clave. Primero el versículo 16. Y si se dan cuenta, ahí se introduce ese concepto de simiente. Y en un solo versículo, si se dan cuenta, 3 veces Pablo repite lo que es la palabra simiente, para que de esta manera no lo perdamos de vista. En el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La segunda aparición estelar de lo que es la simiente la encontramos en el versículo 19, donde se nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí la simiente es relacionada con lo que es la ley y la promesa. Y la tercera y última aparición es en el versículo 29, cuando Pablo dice: y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, hablaremos, aquí está el concepto de simiente, y herederos según la promesa. Es más, Pablo puede acabar diciendo a los Gálatas y diciéndonos a nosotros: sois linaje de Abraham, y lo vamos a ver, precisamente porque primeramente nos ha dicho que la simiente es Cristo y a Él son dadas esas promesas. Así que fíjense cómo en 3 momentos claves aparece lo que es el concepto de simiente. Ahora, centrándonos primeramente en lo que es el versículo 16, en lo que es esas promesas dadas a Abraham y a su simiente. Fíjense que aquí el concepto de simiente en el versículo 16 aparece relacionado con algo importante. Aparece relacionado con lo que es la promesa de Dios. Las promesas de Dios. Esas promesas las cuales fueron dadas a Abraham y esas promesas las cuales fueron dadas a la simiente de Abraham. Dios así lo determinó. Y sabemos que es Dios quien da esa promesa a Abraham y a su simiente, porque acuérdense que 2 semanas atrás vimos que fue Dios quien le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Y fíjense en el versículo 18 cómo se nos dice que es Dios quien da esas promesas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió, y literalmente le concedió por gracia a Abraham mediante la promesa. Entonces fíjense que aquí se nos está diciendo que la simiente está relacionada, hay una conexión entre simiente y las promesas que Dios le ha dado. Y ese concepto de promesa es también esencial en este texto, porque en esos versículos que hemos leído, si ustedes los vuelven a leer, van a ver como 8 veces aparece el término promesa. La primera vez que Pablo la introdujo fue en el versículo 14. Es un versículo importante. Fíjense lo que Pablo está diciendo en el versículo 14. Aquí es donde Pablo introduce de manera primera lo que es la palabra promesa. Fíjense, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos, fíjense ahora, la promesa del Espíritu. Literalmente, como se puede traducir esto, es recibiésemos el Espíritu prometido. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que el mismo Espíritu, la misma tercera persona de la Trinidad, es esa misma promesa dada a aquellos que por fe acuden a Cristo. Claro lo tenían los puritanos cuando dijeron que la mayor promesa y bendición que Cristo pudo tomar y dar a aquellos que son su pueblo es el mismo Espíritu Santo. Y con esta palabra otra vez en esta sección, Pablo nos está diciendo, no he dejado el argumento que empecé en el capítulo 3. Lo estoy siguiendo y ahora lo ato, lo coso con el concepto de simiente y el concepto de promesa. Si se dan cuenta, si se acuerdan, en el capítulo 3, Pablo empezó diciéndole a los Gálatas, ¿cómo recibisteis el Espíritu? Resumiendo, ¿cómo llegasteis a ser cristianos? ¿Por fe o por obras? Y ese espíritu, entre otras cosas, es ese espíritu que marca que hemos sido reconciliados, perdonados y totalmente aceptados por Dios. En el versículo 6 del capítulo 4, Pablo lo tiene claro. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, esto está totalmente relacionado con lo que es la doctrina de la justificación por la fe que Pablo está desarrollando en esta carta. Si se dan cuenta, en los primeros 14 versículos, Pablo nos dijo que los gentiles son justificados por la fe en Cristo Jesús. Que Dios vio que justificaría a los gentiles por fe y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Y Pablo nos dijo, esto se cumple en el Evangelio de Cristo, el cual se hizo maldición por nosotros en aquella cruz, nos libró de la maldición de la ley, llevó el pecado en lugar de aquellos que son su pueblo. Hubo ese sacrificio sustitutorio de Cristo en lugar nuestro. Y gracias a esto sois perdonados, sois vueltos justos, vuestra posición delante de Dios ya no es culpable sino no culpable y sois reconciliados con Dios. Ahora bien, ligado a lo que es esto, dentro de la justificación está esa promesa del Espíritu, el cual marca que hemos sido plenamente aceptados por Dios como sus hijos. Por lo tanto, cuando hablamos de justificación, no solamente debemos pensar en ese perdón y reconciliación y ya está. Hay mucho ahí dentro. Es perdón, es justicia, es reconciliación con Dios, es haber sido aceptado plenamente como heredero de las promesas del Dios Altísimo. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar en estos versículos que hemos leído. ¿Quiénes son los herederos de esas promesas? ¿Quién es el pueblo redimido por la sangre de Cristo y por la gracia de Dios? Es una pregunta que debemos plantearnos. Y fíjense, Pablo va a empezar poquito a poquito a desarrollarlo. Y es precisamente ese aspecto que empezamos a ver en el versículo 16. Fíjense en el versículo 16, tomen atención ahí.
Se nos está diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora, tenemos claro, ya empiezo a sacar el pañuelito, porque ya saben que aquí sudo mucho, y con esta ola de calor no sé cómo voy a acabar. Pero en fin, vimos que Dios dio a Abraham esas promesas. Lo vimos en Génesis 12. Hasta aquí lo tenemos claro. Ahora bien, a Abraham, pero también a su simiente, vimos que para ser depositario de esa promesa, uno debe estar en contacto con Abraham, ser hijo de Abraham, y vimos que eso se da por el Evangelio. Pero ahora se nos dice, también las promesas son dadas a su simiente. Ahora, lo que Pablo tiene en mente es toda la historia de Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22 de Génesis. Y cuando llegamos al capítulo 22 de Génesis, cuando Abraham llevaba a sacrificar a su hijo, a su único hijo, después de que obedeció y Dios le dijo, para, Abraham, no levantes tu mano sobre el hijo. Dios le dice algo a Abraham. En Génesis 22, 18 le dice, en tu simiente, escuchen ahora, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Esa promesa de bendición a todas las naciones, esa promesa de justificación, reconciliación, ser aceptado que cae sobre Abraham, también ahora recae sobre lo que es la simiente de Abraham. La simiente es la depositaria de esas promesas y también la mediadora de esas promesas de Dios. Ahora, cuando cogemos el contexto, en Génesis, la simiente de Abraham, la primera, era Isaac mismo. En ese casi sacrificio de Isaac, después de que Dios lo libró, Dios le dice esto a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora bien, la palabra simiente tiene truco, porque la palabra simiente puede referirse a una única persona, a un único individuo, o puede tener también el significado corporativo. Es decir, puede referirse a más de un individuo. Por lo tanto, cuando se habla de simiente puede ser un individuo o puede ser más de un individuo. Y cuando lo vemos así nos damos cuenta de que sí, la primera simiente de Abraham fue Isaac. Veremos en el capítulo 4, es el hijo de la promesa. Pero cuando estiramos un poco esa progresión de la historia de la salvación, nos damos cuenta de que la simiente misma de Abraham, a nivel corporativo, era el pueblo de Israel. Israel era esa simiente de Abraham. Acuérdense cómo se gozaban los israelitas de que tenían por padre ¿a quién? Tenían por padre a Abraham. Pero fíjense cómo el hecho de que la simiente de Abraham es Israel, no me lo invento yo, sino que la misma Biblia así lo ve. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al capítulo 3 en el libro de Hechos, Pedro está dando ahí un sermón. Y en el capítulo 3 de Hechos, el versículo 25, Pedro les dice lo siguiente a aquellos judíos que le están escuchando, les dice, vosotros sois, fíjense ahora, escuchen, los hijos de la promesa y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Y ahora escuchen lo que Pedro dice, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro está haciendo? Pedro entiende ese Génesis 22, 18, que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pedro lo ve cumplido en el pueblo israelita. Vosotros sois los hijos de la promesa, los hijos del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si es así, hagan memoria de algo muy importante que nos encontramos en Gálatas. En el tercer mensaje creo que fue. Si es así, le podemos preguntar a Pablo, entonces, Pablo, ¿por qué te enfadaste tanto cuando Pedro estaba comiendo con los gentiles?
¿Por qué te enfadaste tanto cuando Pedro, comiendo con los gentiles, se separó para tener comunión con los judíos? ¿Por qué, si la simiente es Israel y en ellos están las promesas, por qué te enfadaste tanto que Pedro dejase a los gentiles y fuese a los judíos? Esos gentiles debían ser identificados con ese Israel para tener esas promesas. ¿Cómo se iban a identificar esos gentiles con el pueblo de Israel, con esos judíos? ¿Cómo? Mediante aquello que es marca esencial, la ley misma. Sometiéndose a la ley, sometiéndose a la circuncisión, sometiéndose a guardar los días de reposo, sometiéndose a las leyes de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Suena bien el argumento, ¿sí o no? Si fuese así, si Pablo no hubiese dicho nada más, podría ser, pues sí, ¿por qué me enfadé? Pero fíjense cómo Pablo no para aquí. Fíjense cómo sigue lo que es el versículo 16, porque es de suma importancia. Y fíjense, me sorprendo de cómo Pablo tiene un dominio increíble de la historia de la salvación. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 16, después del punto. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es sorprendente cómo Pablo domina la historia de la salvación. Y es sorprendente cómo Pablo conoce ese truco en esa palabra simiente. Porque está diciendo, no hablase a las simientes, no esa referencia corporativa, sino a la simiente como uno. Hay uno que es depositario de esas promesas. Hay uno que Dios le ha placido dar esas promesas de reconciliación, de perdón, de aceptación. Y ese, nos dice Pablo, ese. En el nuevo pacto, hablaremos de esto, cuando el nuevo pacto entra, este es Cristo y solamente Cristo, aquel que tiene las promesas eternas de Dios para su pueblo. Pablo, todos los escritores del Nuevo Testamento, toda la escritura trabaja bajo una realidad muy concreta que no podemos perder de vista nunca. Una verdad y una realidad es que todo esto se cumple en Cristo. Toda la historia de la salvación es cumplida en Cristo Jesús. Él es la simiente por excelencia, la simiente de Abraham por excelencia. Y cuando el nuevo pacto entra en la historia de la salvación, llega la simiente prometida por excelencia. Fíjense el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fíjense ahora, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora hablaremos de esto, pero Pablo tiene una estructura de pactos en mente. Pablo está diciendo, ahora, en este nuevo pacto, cuando el nuevo pacto ha irrumpido en la historia de la humanidad, ha irrumpido en la historia de la salvación, ha llegado aquella simiente de Abraham por excelencia que posee y que le han sido dadas por Dios las promesas de Dios mismo. Ahora llega el Hijo unigénito de Dios, el cual tiene las promesas del Padre eterno para los suyos y para todo aquel que en Él cree. ¿Se acuerdan cuando Abraham llevaba a Isaac al monte Moria en el capítulo 22 de Génesis? Dios le dice, y tienen que escuchar lo que Dios le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Y ese único hijo subió al monte, llevando sobre sus hombros la madera del propio altar donde sería sacrificado. Y Dios dice, ahora llega aquel que es mi único hijo, el cual subió al monte Calvario y llevó sobre sus hombros la madera de la cruz, el altar de su propio sacrificio. Esta es la simiente de Abraham por excelencia. Cristo Jesús, a Él Dios ha dado esas promesas. Y eso, hermanos y hermanas, es fundamental. Es el fundamento
para que ustedes y yo, y todo aquel que por fe se acerca a Cristo, pueda ser simiente de Abraham y heredero de la promesa. ¿Y saben qué? Eso nunca va a cambiar. No hay nada en este mundo, ni debajo del cielo, ni por encima, nada ni nadie que vaya a cambiar lo que Dios ha establecido y ha dicho sí y amén en Cristo Jesús. Es irrevocable que Dios diese a Cristo esas promesas para los suyos, para su pueblo. Y esto nos da algo bien importante. Esto nos enseña algo de gran importancia. Si esto es así, si Cristo mantiene esas promesas, si Pablo en Corintios nos dice todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, hay algo que debes tener bien presente, que para ser depositario de esas promesas, para poder alcanzar esas promesas que dentro del contexto de Gálatas es esa justificación, ese perdón, esa reconciliación del pecador con el Dios Altísimo, ser aceptado como parte de su pueblo. Has de tener bien presente que solamente puedes mirar y acudir a Cristo, porque es Él quien las tiene. Y eso es irrevocable, no va a cambiar. Ahora, ¿se acuerdan? Esa es la segunda pregunta. ¿Quién es la simiente? Cristo. Eso es irrevocable. ¿Cómo Pablo nos muestra esa irrevocabilidad de esto que Dios ha dado a la simiente que es Cristo? Nos lo muestra mediante pactos. Ahora, quiero que tengan bien presente esto. La estructura, ¿se acuerdan la estructura que les hablaba de los versículos 15, 16 y 17? Se van a dar cuenta cómo esto, Pablo enmarca toda su historia, todo lo que está explicando en el concepto de pactos. Ustedes tienen cuadros en casa, ¿sí o no? Pues tenemos lo que es el cuadro, lo que es el paisaje mismo y lo que enmarca ese paisaje. Lo que mantiene ese cuadro, ese lienzo allí, que no se salga, es el marco mismo. De tal manera que Pablo va a usar esto, el marco de la historia de la salvación. Lo que estructura esa historia de la salvación que va desde Génesis hasta Apocalipsis es una estructura de pactos. Cómo Dios lidia, cómo Dios se relaciona con su pueblo mediante esos pactos. Y básicamente a grandes rasgos podemos definir dos grandes pactos. Básicamente lo que es el antiguo pacto, que sería el Antiguo Testamento, hay más ahí, pero para ir así rápidamente, lo que sería el nuevo pacto. La venida de Cristo, su muerte en la cruz y resurrección que le inaugura y ese pacto que vivimos y que viviremos por eternidad porque es un pacto eterno. Ahora fíjense, en este texto, Pablo básicamente nos contempla tres pactos. Uno, el pacto con Abraham, con su simiente, versículo 16. El segundo pacto es el pacto en el Sinaí, el pacto de la ley, ese sería el versículo 17. Fíjense, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, el pacto de la ley, el Sinaí. Y el tercer pacto es el nuevo pacto, ese pacto hasta la venida de la simiente prometida, que es Cristo mismo. Pero fíjense lo que es la irrevocabilidad de esas promesas dadas por Dios a la simiente que es Cristo. El hecho de que esto no va a cambiar, Pablo nos lo muestra con esta estructura de pacto. Fíjense en el versículo 15 cómo empieza. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hablo como hombre, está diciendo, voy a tomar un ejemplo de la cultura cotidiana, de la cultura greco-romana que estoy viviendo. Ahora, no sabemos bien a qué tipo de pacto en aquella cultura se está refiriendo. Pero Pablo dice, un pacto básicamente humano, aunque haya una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿De qué estás hablando, Pablo? De esto. Fíjense el versículo 17, lo explica. Esto, pues, digo. Esto es lo que quiero decir, dice Pablo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Cuál es ese pacto previamente ratificado por Dios
para con Cristo? Es ese pacto central que hemos visto en el versículo 16. Ese pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente, dándole las promesas. Dice, pues bien, ese pacto previamente ratificado por Dios, esas promesas en el capítulo 12 de Génesis, y cerrada en pacto en el 15, 17 y 22. Dice, ahora fíjense, quiero que tomen atención bien al versículo 17, porque es de suma importancia la estructura que Pablo está siguiendo en ese versículo. Fíjense, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, y ahora fíjense lo que dice Pablo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Saben? El principal pensamiento aquí es, la ley no lo abroga, eso es lo principal. Pero lo que Pablo pone justo delante de nuestra vista, delante de nuestros ojos, es el hecho de que la ley vino 430 años después. Eso es lo que Pablo quiere que el lector vea. Que aquellos que escuchan los Gálatas escuchan y entiendan. Está el pacto con Abraham previamente ratificado y establecido, y en ese progreso de la historia de la salvación, lo importante que debéis entender, Gálatas, es que 430 años más tarde Dios dio la ley misma. Dice, y esto en la historia de la salvación uno no puede colocarlo antes o añadirlo a algo que ya está hecho. Dice, no lo abroga ni la ley añade nada a la promesa de esa justificación por la fe en Cristo Jesús. Pablo dice, si es así en un pacto humano, cuánto más en aquellos pactos que Dios ha hecho. Lo que Pablo les está haciendo ver a los Gálatas mediante lo que es esa historia de la salvación, mediante lo que es ese progreso, que todo tiene su sitio y su tiempo en esa historia. Pablo les está diciendo el ser reconciliados con Dios, perdonados, hechos justos, aceptados como su pueblo, Gálatas y cualquiera que escuche, no depende de añadir la ley, no depende de la ley. Depende solamente de la fe en aquel que mantiene y que le han sido dadas las promesas. Ese es Cristo, dice, tu aceptación delante y por Dios, personal y como pueblo, no depende y no puede ser por añadirse la ley a ello, sino solamente por fe en Cristo. Solamente, va a decir Pablo, por la identificación con aquel que es la simiente, el cual es Cristo Jesús. Es una identificación total, hablaremos de eso. Fíjense el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y fíjense ahora, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es una identificación total. ¿Saben? Sean cuales sean los cambios que nuestra sociedad posmoderna conlleva, sean cuales sean las presiones que la iglesia en la sociedad que vive está sufriendo, nada puede lo que es anular esa verdad de esa identificación total con Cristo Jesús, de esa fe puesta en Cristo. Nada puede poner niebla delante de lo que es la irrevocabilidad de la promesa dada por Dios en Cristo. Esta es la piedra fundamental, hermanos y hermanas. Si este fundamento sucumbe, todo el edificio sucumbe. La pregunta es, que quizá ronda en sus mentes, quizá desde el segundo mensaje a los Gálatas. Dice, entonces, si es así, ¿qué sucede con la ley? Entonces, ¿cómo armonizamos Gálatas con lo que son los mensajes del pastor de los 10 mandamientos en Éxodo 20? ¿Cómo ponemos todo esto junto?
Y mi respuesta es que aquellos que perseveren hasta el fin tendrán la respuesta. Porque fíjense que ahora viene la cuestión. Esa irrevocabilidad de esa promesa es esencial para que seamos lo que es herederos de esa promesa. Pero ahora viene algo importante. El hecho de que el correcto lugar de la ley y de la promesa es necesario para que podamos ser herederos y simiente de Abraham. Ese correcto lugar de la ley y de la promesa en la historia de la salvación. Fíjense, esto lo encontramos ya en los versículos del 19 al 25. Y aquí hay dos preguntas esenciales. Esos versículos se organizan en dos preguntas esenciales. La del 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Quizá lo que tanto nos estamos preguntando. Y después fíjense en el versículo 21. La otra pregunta que surge como consecuencia de la primera. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Y después Pablo va a tomar un ejemplo de la vida diaria. El ejemplo del ayo. Vamos a hablar qué es eso del ayo. A mí me suena muy raro cuando escuché esto, pero es el ejemplo del ayo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el lugar de? Ahí hay dos preguntas a responder. ¿Cuál es el lugar de la ley y cuál es el propósito de ese lugar? La primera pregunta, ¿cuál es el lugar de la ley? El lugar de la ley es traer conocimiento de pecado hasta la venida de Cristo. Fíjense que esto nos lo encontramos claro en lo que es el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjense, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fíjense cómo Pablo aquí está hablando de una funcionalidad de la ley. Fue dada a causa de las transgresiones. Fue dada básicamente para que hubiese ese conocimiento de pecado. No quiere decir que antes no hubiese, pero fue dada para eso. Y tiene una temporalidad. Fue dada hasta que viniese ¿qué? Hasta que viniese la simiente prometida. Entonces, fíjense, tiene una función, poner de manifiesto ese pecado. Y la ley mosaica para Pablo fue dada por Dios que estuviese en efecto para el pueblo hasta la venida de Cristo. Ahora, hay algo que no podemos perder de contexto aquí. Pablo está hablando de la justificación por la fe y no por las obras. Pablo está hablando de que el ser perdonado, reconciliado o aceptado por Dios es únicamente por fe en Cristo Jesús y no por las obras. No es el mismo contexto de lo que el pastor nos está hablando en los 10 mandamientos de la ley como mojones para seguir. Aquellos mojones los cuales nos permiten y nos marcan el camino. Eso es más entendido como Cristo lo dijo en el Sermón del Monte. No os penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que los cielos y la tierra pasen. La ley es cumplida en Cristo. Y como miembros del nuevo pacto obedecemos esa ley, seguimos esos mojones como son cumplidos en Cristo Jesús. Pero el contexto de Pablo es otro. Es esa justificación por la fe, esa aceptación. Eso no es nunca por la ley, solamente es por la fe en Cristo. Aquí está el contexto. Tenemos claro el contexto. ¿Ya? Así que aquellos que están un poco así, parece que Rubén va por un lado y el pastor va por otro, pues ya no estén más así. Relájense. ¿Ya? Ahora, fíjense, la funcionalidad para poner de manifiesto el pecado hasta que Cristo viniese. Bueno, esto es un golpe tremendo a lo que es el judaísmo. Porque el judaísmo creía que la ley iba a ser eterna y para siempre. Fíjense en un libro apócrifo, aquellos que no están dentro del canon de la Escritura, que no son inspirados. Uno que se llama Sabiduría de Salomón, se nos dice, la luz imperecedible de la ley. Nunca va a perecer la luz de la ley. Después, fíjense que más adelante, Josefo, un historiador judío de aquel tiempo, nos dice, si no son sus riquezas y sus ciudades, por lo menos la ley dada a los judíos permanece inmortal. Pero el argumento de Pablo es un argumento totalmente distinto. El argumento de Pablo dice, esta ley manifiesta el pecado, esa ley es dada para que uno sepa
que es pecador, que el estándar de Dios nadie puede cumplirlo por sí mismo, y es dada hasta que Cristo venga. Ahora es más, fíjense lo que Pablo va a hacer en el versículo 19, al final. Fíjense, dice, y fue ordenada, se refiere a la ley, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué se refiere a esto? Había la tradición judía en aquel tiempo, que salía de Deuteronomio 32:2. En su texto no va a estar, pero había la tradición judía de que cuando Dios dio la ley a Moisés, ángeles intervinieron en eso. Y lo que es el Antiguo Testamento en griego, que se traduce al griego, traduce ese Deuteronomio 33:2 de la siguiente manera. Y dijo, el Señor vino desde el Sinaí, se te apareció en Sinar, y resplandeció desde el monte Parán, junto con multitud de ángeles a su derecha de él, desde Cades. ¿Se dan cuenta? Y los judíos se gozaban. La ley es gloriosa, es cierto, la ley de Dios, pero es gloriosa porque ángeles intervinieron como mediadores para llevarla. Y Pablo dice, es un experto dando la vuelta a la tortilla a las cosas. Y Pablo les va a decir en el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo está diciendo, si la ley, ángeles intervinieron a la promesa a Abraham, Dios se la dio directamente. Por tanto, Pablo está diciendo, no sigáis tanto esa tradición, hablar tanto por ahí. Eso no es motivo para gloriarse en ese sentido. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está haciendo Pablo. Entonces viene la pregunta normal. Bien, si es entonces para poner de manifiesto el pecado hasta que Cristo venga, ¿sabes qué, Pablo? Resultado, la ley anula la promesa. Están en oposición la una a la otra. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 21. Les coge el argumento. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Esa expresión en ninguna manera es la misma que Pablo usó cuando dice, ¿es Cristo promotor del pecado? En ninguna manera. No, absolutamente no. Y la acusación que había allí es lo siguiente. Dice, Pablo, tú solamente hablando de lo que es la promesa y por la fe, estás anulando la ley. ¿Y saben qué dice Pablo? Otra vez le da las vueltas a la tortilla. Pablo está diciendo, no. Dice, sois vosotros quien anuláis la gloriosa promesa de Dios. Sois culpables de ello, judaizantes. ¿Cómo? Poniendo la ley en un lugar que no le pertoca. Sois vosotros los que anuláis la promesa por la fe, negando la entrada de los gentiles a ser herederos a esa promesa dada a Abraham y a su simiente solamente por fe, poniendo la ley, añadiendo la ley a esto, estáis anulando y negando esa promesa. Vosotros sois los que negáis. ¿Se dan cuenta entonces cuán importante es tener un correcto lugar de lo que es la ley y de lo que es la promesa en la historia de la salvación? ¿Y saben qué? Cuando uno predica el Evangelio de esta manera, gente se va. Y cuando uno predica el Evangelio de esta manera, lo primero que se acusa es de decir, uno está negando la ley de Dios. Recuerdo un profesor que nos dijo en el seminario, si nunca os han acusado de antinomianismo, esto es, antiley, si nunca os han acusado de esto, nunca has predicado el Evangelio. Pero ¿saben qué? La verdad, hermanos y hermanas, es que la doctrina de la justificación por la fe, por difícil que pueda ser, por dura que en algunas veces pueda parecer, es necesario tenerla clara. Porque si piensan en la historia de la Iglesia, fíjense cómo muchas de las aberraciones que han surgido es por añadir a la verdad del Evangelio. Es por añadir lo que es básicamente regulaciones para hacer a alguien acepto. Pero fíjense, por un lado, debemos tener presente de que nunca, ni personalmente, ni como iglesia, nunca neguemos esa herencia prometida por Dios
Nunca la neguemos por ese medio tan glorioso que Dios ha dado al pecador, esa gracia y esa fe en Cristo Jesús. Y por otro lado, seamos conscientes de guardar y mantener esa joya de esa doctrina de la justificación por la fe. ¿Es contraria? En ninguna manera. Ambos lugares son necesarios para que de esta manera entendamos todo ese fluir de la historia de la salvación. ¿Y por qué es necesaria? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de este lugar? El propósito de este lugar de la ley, de esa función, es para que la promesa de la justificación sea por fe en Cristo. Fíjense cómo Pablo lo va a explicar. Ese correcto lugar es para que de esta manera la promesa por fe llegue a todo aquel que cree. Fíjense el versículo 19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven en sus Biblias? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Qué significa esto? Hasta que viniese la simiente. Busquen el paralelo en el versículo 22. Fíjense más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahora vamos a ver, ese es el concepto de ayo. Pablo está diciendo, aquellos que le fue dada la ley, los judíos, la ley sirvió como ayo. ¿Y qué es un ayo? Se despistan a veces de ajo, no es un ayo. ¿Qué es el ayo? Se ha hablado de que el ayo básicamente es el que enseña. Pero no es eso lo que Pablo está hablando. Habla más de aquel que controla, de aquel que custodia. Está diciendo, la ley era el que custodiaba a Israel hasta la venida de la simiente. Fíjense, déjenme que les lea algo de Platón. No se asusten, ¿ya? Es fácil, ¿ya? En su libro La República. Pero es para distinguir entre ayo y maestro. Fíjense, en el capítulo 4 habla de Lisis, un personaje. Dice, ellos, el padre y la madre de Lisis, ahora los padres van a estar aquí, quizá toman nota. Ellos, el padre y la madre de Lisis, dice, alguien le comenta, ¿dejan que te controles a ti mismo o no confían en ti para eso? Ahora, pregúntenle esto a algún hijo. ¿Dejan que te controlen a ti mismo o no confían en ti para eso? Por supuesto que no confían en mí, repliqué. ¿Pero alguien te controla? Sí, dijo, mi ayo. Ah, ¿es esclavo? Ciertamente, nos pertenece. ¿Qué cosa tan extraña?, exclamé. Un hombre libre controlado por un esclavo. Pero ¿cómo este ayo ejerce control sobre ti? Por medio de llevarme al maestro. Él respondió. ¿Se dan cuenta? Maestro y ayo son distintos. Entonces, esa era la función de controlar. Dios lo encerró todo bajo pecados, esa función de que la ley manifiesta ese pecado. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Fíjense que es bien claro, lo pone bien claro. Versículo 21, lo van a encontrar ahí. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice, la ley nunca fue dada para dar vida o justicia, no viene por ese camino. Y además, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Hasta que viniese Cristo, la ley te guía para que esa promesa pueda ser por fe y no por la ley en Cristo. ¿Y cuál es esa promesa? Sigan leyendo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Esa es la promesa. El propósito y el correcto lugar de la ley, hermanos y hermanas, es para guiar a Cristo Jesús. Es para que de esta manera nada intervenga en el hecho de que Dios ha dicho, por fe y solo por fe justifico al pecador. Y sea como sea, cuando uno ve la ley, cuando uno observa la ley, no puede ver y observar esa ley sin ver a Cristo en ella. Y a ser guiado a aquel que es Cristo y que mantiene las promesas. Y esto es para aquellos que creen. Por lo tanto, debes creer en Cristo.
Ahora, el resultado final de todo esto. 5 minutos. El resultado final de todo esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el hecho de que las promesas dadas a Cristo son irrevocables en pacto? ¿Cuál es el resultado de que Dios ha puesto esa ley en una función y en un sitio determinado y la promesa en otro? ¿Cuál es el resultado? ¿Saben cuál es el resultado? El resultado es que somos simiente de Abraham y herederos de la promesa. El resultado es que en Cristo somos simiente de Abraham y herederos de esa promesa. Fíjense a partir del versículo 26. Es glorioso. Dice, pues, eso es resultado. Pues, después de todo esto, pues, esto es el resultado. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y antes de hablar un poquito de esto, vayan a lo que es al versículo 29. Y fíjense lo que se nos dice. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente, ¿qué dice la Escritura? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ana, yo personalmente sacaría totalmente esa palabra linaje y pondría la palabra simiente, porque esa palabra es la que aparece literalmente aquí. Y cuando se pone uno, coge el argumento de Pablo. ¿Se acuerdan que les he dicho de que la simiente sea Cristo es fundamental para que seamos simiente y herederos? Eso es lo que Pablo está diciendo. Las promesas fueron dadas a Cristo Jesús. Él es la simiente. La ley te lleva a Cristo Jesús hasta que viniese para que la promesa fuese por fe en Él, guiarte a Él. Y ahora por unión con esa simiente, tú eres simiente por excelencia. Eres simiente de Abraham y por lo tanto heredero de la promesa. Eso es lo que se llama representación corporativa. Cristo nos representa. Lo que a Él es dado, le es dado a su pueblo. Lo que a Él le sucede a su pueblo. Las promesas que a Él han sido dadas son promesas que son dadas a aquellos que son hechos simiente en Cristo Jesús. Y fíjense, ¿quién podía imaginarse esto? Hijos de Dios, simiente y herederos. Y nos está diciendo en el versículo 27, habéis sido bautizados, esos bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. Esas virtudes, características de Cristo, las habéis tomado por gracia y por la fe en Él. Estando en Canadá, cuando llega el día de Halloween, eso es una locura. La gente se viste de toda clase. Es terrible salir a la calle porque solamente ves zombies, monstruos y todo tipo de cosas extrañas. Uno no sabe si va a llegar al sitio donde tiene que llevar y la gente se toma el papel. Los que se disfrazan de zombies actúan como tal. Toman las características y virtudes de eso. Pero aquí, revertidos de Cristo, nos dice, tomas las virtudes y características de aquel que es Cristo. Y a partir de aquí dice, ya no hay ni griego ni judío. Ya no hay esclavo libre. Ya no hay varón o hembra. Sois uno en Cristo. Hermanos y hermanas, eso es la iglesia de Cristo. Estos son simiente de Abraham. Estos son herederos de la promesa. No hay ni judío ni gentil, no es por raza. No hay esclavo ni libre, no es por condición social. No hay varón ni hembra, no es por sexo. Es por identificación, unión, fe con Cristo Jesús. Que uno es simiente heredero y algo grandioso, hijo del Dios Altísimo. Piensen en eso, ¿lo hubiesen podido imaginar alguna vez? ¿Hubiesen podido imaginar? Ahora piensen, tomen esos 2 minutos solamente y piensen dónde estaban antes de conocer a Cristo. Piensen dónde estaban muertos en delitos y pecados, bajo el juicio justo de un Dios santo. No por culpa de Dios, sino por nuestra rebelión. Piensen en ello. Y piensen cómo por la pura gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, nos ha perdonado, nos ha justificado,
nos ha reconciliado. Y el Dios Altísimo se convierte en aquel que nos abre los brazos y nos dice que es nuestro Padre. Y porque somos sus hijos, ha dado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. ¿Y cómo podíamos imaginarnos que delante del trono de la gracia, cómo podía yo imaginarme que delante del trono se oiría un clamor a mi favor diciendo, Abba, Padre? ¿Cómo podríamos imaginarnos que delante del trono sonaría un clamor, el clamor del Espíritu a nuestro favor, diciéndole al Dios Altísimo, Abba, Padre? Y todo esto es por esa justificación por la fe, por lo que Cristo hizo. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es simiente? ¿Quién es heredero? Aquellos que están en Cristo, por fe en Él, que han creído en su muerte y resurrección, que es Salvador, Señor, Rey de Reyes. Esos son simiente, herederos e hijos del Altísimo por toda la eternidad. Y teniendo esto en mente, pongámonos en pie y cantemos nuestro himno final. Este himno que es un reflejo de lo que Pablo nos ha explicado, que somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido por la sangre de Cristo, pueblo redimido para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado.